Bienvenidos y bienvenidas a esta charla liberada introductoria sobre el taller de duelo y pérdida junto a Fabiola Villanueva. ¿Cómo está Fabiola el día de hoy? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Mejor, muchas gracias. Súper. Coméntanos de qué trata este taller de duelo y pérdida. Bien, está enfocado principalmente en abordar, para empezar, los conceptos generales sobre el duelo, porque cuando hablamos de duelo, nosotros tenemos ese sesgo de pensar que un duelo solamente es la pérdida de un ser querido. Pero la verdad es que el proceso del duelo se vive en muchas ocasiones. Por ejemplo, si yo te pregunto si alguna vez has escuchado la frase de viví el duelo en mi relación, y después ves a la persona que empieza una relación nueva con otra persona inmediatamente. Y la gente no lo entiende. La gente no lo entiende. Y es porque es verdad, hay duelos que se viven en la relación. Todos tenemos y hemos pasado por distintos procesos de duelo. Los vamos viviendo de acuerdo a nuestra experiencia también. Todos los tiempos son diferentes. Muchas veces no entendemos por qué hay gente que se queda como, entre comillas, pegada en ciertas etapas del duelo. En la negación, en la depresión. Pero son procesos normales. Entonces la idea del taller es justamente poder conectarnos con estos duelos, entender estos procesos. Siempre vamos a pasar, ¿cierto?, por alguna situación de duelo, nosotros o alguno de nuestros seres queridos, de nuestros cercanos, y nos va a servir para poder comprender y ayudar mejor a las personas y a nosotros mismos cuando nos toque pasar por esto, porque independientemente de la edad nos va y nos puede pasar igual. Entonces esa es la idea de poder conectarnos, ¿cierto?, con el tema del duelo a través de todos estos conceptos y pues, la comprensión de cada una de las etapas. La persona que tome este taller va a quedar con alguna herramienta para superar el duelo, identificarlo. Sí, así es. Entre eso y va a poder ver que más allá de todos estos procesos existen varias formas de poder salir de esta etapa o poder comprender en qué etapa estamos como para poder buscar apoyo. ¿Cuál es el mejor momento también de buscar apoyo? ¿Qué tipo de apoyos existen? Y saber que no se acaba todo. La sensación puede ser esa en un duelo. Se acaba todo, pero no es así. No es así. Se cambia tal vez el concepto que tenemos del vivir. Dependiendo del duelo, se vive diferente también. Un duelo, por ejemplo, por pérdida de una madre es muy distinto al duelo por pérdida de un hermano o de un padre. Entonces, acá nos permite también conectarnos con eso. Cómo ayudar también a las otras personas. Cómo ser más empáticos y comprensivos en ese proceso con el resto. Por eso es tan importante que podamos conectarnos un poco con este tema, mucho más ahora que estamos más abiertos, ¿cierto?, a las posibilidades, ¿cierto?, de todo lo que viene después de estos duelos, de este renacer, de esta sensación de sanar un poco, de querer salir de ese agujero, porque el duelo es un proceso que de cierta forma podemos pasar una, dos, tres veces en distintas situaciones, pero la sensación de caer es la misma. Y este taller nos permite entender y saber qué hacer y en qué momento. Claro, así como has comentado antes, hay personas que viven el duelo de la relación durante la relación, y cuando ya se terminó la relación por a veces motivos, pueden entrar a otra relación sin mayor inconveniente. Hay otras personas, o tal vez la misma persona, pero en otro momento, pudo haberse quedado pegado con una relación que era más imaginaria que real, porque llamamos idealización, una especie de amor platónico también, ¿no? Y distintas formas, digamos, de quedarse en esa sensación del duelo y lo demás. Lo mismo con un traslado a domicilio, con que en una época se tuvo tal o cual cosa y después eso cambió. Pienso también la pérdida de un empleo, de un trabajo, evidentemente de un ser querido.
de una mascota, de un hijo, de un amigo. Entonces son distintos apegos que vamos generándonos en vida, y entonces esta herramienta ayudaría a las personas a superar o al menos identificar todo eso y tener una guía para poder salir adelante. Sí, porque muchas veces nos falta la comprensión. Para algunas personas se les hace mucho más complejo de entender cuando incluso el entorno no nos deja caer en todas las etapas que el duelo conlleva. El entorno a veces no quiere escuchar, quiere que salgamos adelante. Muchas veces es un acto de amor. Pero hasta que la persona, hasta que el doliente comprende el proceso que está viviendo, se hace todo más difícil. Entonces esto permite que las personas logren identificarse con este dolor. Voy a poner un ejemplo. Fabi en Farandolandia se puso a mirar tele el otro día y se dio cuenta de que el matrimonio, yo sé que muchos entienden esto, un matrimonio llamado Kaminsky-Jara se terminó. Entonces acá, en ese matrimonio Kaminsky-Jara, el señor Kaminsky tiene una relación nueva con otra persona. Está muy feliz, muy enamorado. Pero ella no, ella está viviendo su duelo ahora. Y probablemente él, con todos los problemas que acarreaban, vivió su duelo en la relación. Entonces, ¿qué hacemos los que miramos esta situación? Muy expuesta por lo demás. Nos vamos al bando, a lo mejor por empatía de ella, porque ella está sufriendo. Y la pidamos al señor Kaminsky. Pero no fuimos capaces de comprender que a lo mejor el señor Kaminsky lo pasó mal en la relación. Y realmente su duelo lo vivió ahí. Tanto que ahora está preparado para tener una relación nueva. Entonces, uno lo ve claro porque ella, en este caso, está sufriendo mucho y le ha costado mucho, por supuesto, y es válido. Ambos sentimientos son válidos. Están en etapas diferentes, pero probablemente lo que le pasa ahora a ella, él ya lo vivió. Entonces, por eso lo que uno ve es que renace en una relación nueva como si no pasara nada, como si no tuviera sentimientos casi. Y no es así. Simplemente que pasó todo un proceso, todo ese duelo de la relación lo tuvo que haber pasado en la relación. Entonces, claro, y ella como quedó sola, sufriendo, ella es la doliente en este minuto, vio cómo se destruye su familia y cómo se destruye esa relación. Está en este proceso de casi de venganza y es parte también de este duelo. Esas cosas son las que aprendemos en el taller. Podría Un identificar. fenómeno similar a lo que ocurrió con Felipe. No voy a decir el apellido, pero tú sabes a cuál Felipe me refiero. Y aún hay principalmente mujeres que lo lloran como si fueran sus propias viudas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces hay todo un proceso. O, por ejemplo, eh, una persona que pierde a un amigo que fallece, ¿cierto? Y se reintegra a trabajar. Entierran al amigo o lo creman, no sé. Es un caso ficticio del día domingo y el lunes va a trabajar igual. Porque por ley no puede tomarse días libres. No le corresponde poner familia. Pero le duele la ausencia. Y el entorno no entiende por qué está tan mal. Si era un colega más, a lo mejor. Ay, porque si no era ni la señora, digo, ¿por qué la lloras tanto? Pero esos lazos se van formando, esos lazos de amistad se van formando. Entonces esa ausencia queda. Y la sensación de la pérdida, me arrancaron algo importante, es la sensación de la pérdida, es un sentimiento, una emoción. Podemos transitar, ¿cierto?, por un proceso de duelo. Sufrir es opcional, pero el dolor es inevitable. Entonces acá la idea es entender cuáles son las diferencias, por qué nos sentimos así, por qué no soy capaz de superar esto, por qué me cuesta tanto, qué no estoy viendo que impide que yo pueda comprender la situación. Entonces esa es la intención y el fin de este taller, que podamos de una u otra forma eh, conectarnos con este tipo de temas, porque también desde hace un tiempo se habla, antes no se hablaba de los duelos mucho. Teníamos este tema no tabú, pero dormido en algún rincón,
porque no era necesario hablarlo. Actualmente ya la gente quiere conocer más, muchas veces quiere entender más. O buscamos un poco la empatía también del resto a través o cuando pasa este tipo de situaciones. Y lo importante es eso, entender por qué para nosotros, por ejemplo, puede ser tan insignificante el dolor del resto, porque también, o sea, no sé, pues se le murió su hermano, pero resulta que se me murieron todos los míos y no me duele. ¿Qué pasa? ¿Por qué a esa persona sí le afecta y a mí no? Todas esas cosas son las que pretendemos abordar en este taller. Así es, cada duelo es individual. Aunque me atrevería a decir que antes, ¿no? Hablamos quizá de la generación de nuestros abuelos, hacia atrás. Por lo menos en Chile, hasta donde yo recuerdo, históricamente hablando, los funerales eran eventos sociales, reales eventos sociales. No es como ahora que, como diría Coco Legrand, dejan harto que desear, poco menos que un mero trámite y todo delegado a empresas de funerarias, de maquillaje, de esto, lo otro. Y antes los funerales eran, evidentemente, según la situación económica de cada quien. Pero había toda una ceremonia, había todo un protocolo, había más cercanía, pienso, en relación a los eventos de los nacimientos, las muertes, los matrimonios. Ahora todo es mucho más expedito, rápido, instantáneo. Entonces, pienso desde mi juicio de valor que se perdió un poquito la parte de la humanidad. Claro, y también por otra parte, la misma sensación de la persona que tramita, o sea, esto es desde primera persona. Como experiencia, a mí me tocó, a mi hermano y a mí nos tocó tramitar todo lo que tenía que ver con el funeral y los servicios funerarios de mi madre, cuando falleció. Entonces nuestro duelo llegó tarde. Tuvimos un rato en el que tuvimos que consolar, estando con mamá en el cajón. Tuvimos un rato, un tiempo en el que tuvimos que sostener a otras personas, hasta que nos vimos el uno al otro y tuvimos que sostenernos entre nosotros porque la ausencia era la ausencia. Solo que tuvimos que retrasar el dolor, cosa que también sucede. Entonces todo eso también este taller nos permite conectarnos con eso. Porque muchas veces las personas, pues, como tú bien dices, se hizo todo tan automático que incluso el tema de procesar el dolor también se automatizó de alguna manera. Nos perdemos en los trámites. La persona que tramita es la persona que no debe llorar, no debe caer, y por dentro está hecho pedazos tal vez, pero no puede hacer, no puede mostrar, no puede decir. Entonces vive su duelo de otra manera. Y eso es lo importante, lograr comprender por qué, por ejemplo, el otro no llora, qué pasa en esa persona que realmente no, es como que no tuviera sentimientos y no es así, se vive de lo diferente. Entonces, por eso, la idea es poder comprender y poder prepararnos y entender que en algún minuto vamos a pasar por un duelo de cualquier tipo y estar conscientes de todo lo que va a pasar, porque nos va a pasar a todos. Algunos nos va a pasar antes, otros después. Algunos nos va a pasar de una forma u otra, vamos a perder una u otra cosa, o varias cosas. Y algunos vamos a quedar atrapados en más de una etapa, dependiendo de lo que se pierde, porque todos los duelos también son diferentes. Podemos tener, por ejemplo, en una familia que se muera una mamá, todos los hermanos van a sentir distintos, van a pasar por distintos procesos, pues el duelo es un tema individual. Pero además de eso, podemos perder nosotros a todos nuestros hermanos uno por uno y cada uno de esos duelos, a pesar de ser hermanos todos, va a ser distinto también. Entonces la idea es esa, entender y preparar a las personas que quieran tomar este taller para que puedan comprender no solamente lo que nos va a pasar a nosotros, sino lo que le puede estar pasando al de al lado, lo que puede estar pasando, no sé, al colega, a un familiar, a mi pareja, etcétera. Y más allá de la
empatía un poco malentendida hoy por hoy, poder acompañar. Y a veces el acompañar no requiere estos típicos frases que se dicen en los funerales, en los momentos difíciles, sino que simplemente estar disponible para escuchar. Así es. Y cuando la persona se sienta lista para hablarlo, lo hablará. Respetar los tiempos del otro. Así es. ¿Hay algo más que tú quieras comentar, Fabiola? Nada, todos invitados entonces a tomar este taller, que es un taller de un día relativamente corto. Vamos a pasar por muchos temas. Así es. Quedan cordialmente invitados todos quienes quieran participar en este hermoso taller guiados por alguien que sabe mucho, que es Fabiola Villanueva. Así es que te agradezco a ti también por tu tiempo, por esta instancia, y nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Un beso grande.